Le damos la bienvenida al doctor Joseph Castillo, quien se encuentra en línea desde Texas, Estados Unidos. Estudió su carrera de medicina en la Universidad Nacional de El Salvador. Es el primer salvadoreño polisomnografista registrado por la Barra Americana de Medicina del Sueño y la Asociación Americana de Técnicos del Sueño. Partícipe de la interpretación y lectura de más de 21.000 estudios de sueño de carácter hospitalario y ambulatorio. Actualmente trabaja en laboratorios y hospitales de medicina del sueño en Estados Unidos. Es profesor adjunto del primer programa latinoamericano para tecnólogos de estudios del sueño Global Sleep Education en Colombia y director de la división de sueño del grupo SOES de El Salvador, entre otros. Doctor, podemos iniciar con su presentación. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes a todos. Este día 19 de marzo, Día Mundial de Sueño, vamos a tener esta presentación importantísima para los distintos tipos de actores que tratamos pacientes con desorden del sueño. Estos actores son desde los técnicos, que es la lanza o el primer actor que se desarrolla, que tiene contacto con el paciente es el otro actor, y el actor final es tanto como la interfase en la que vamos a discutir en esta ponencia. Los objetivos de aprendizaje, vamos a ver que son... Doctor. Dígame. Disculpe la interrupción, no está mostrando su diapositiva en este momento. Ok, permíteme. No la podemos ver. Ahorita arreglamos eso. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Perfecto. Bueno, y parte de este seminario, le vamos a dar gracias a Apex, ¿verdad? Tenemos los patrocinadores de este seminario y empezamos con los objetivos. Perdón por esa falla o ese glitch tecnológico. Los objetivos que vamos a realizar en esta tarde son comprender la razón más común por qué el paciente no se adhiere al tratamiento del CPAP o la máquina o la máscara, la máquina y la máscara de la terapia del CPAP. Vamos a revisar también y conocer las estrategias para aumentar la adherencia. Vamos a implementar estrategias para responder las inquietudes más comunes de los pacientes y además vamos a identificar los diferentes tipos de interfaz disponibles, que creo que es todo lo que quieren que les enseñe, están ansiosos por ello. Antes, quiero recordarles y decirles de antemano que tenemos una audiencia variada. Hay tecnólogos de sueño, hay terapistas respiratorios, enfermeras, doctores con diferentes especialidades como pediatras, neumólogos o doctores especialistas en sueño. Voy a tratar de hablar en distintos tipos de nivel de lenguaje y voy a ser un poco más gráfico en las explicaciones. Les voy a estar enseñando casos clínicos, pero de una manera sencilla que todos los podemos entender y todos nos podemos llevar a casa o a las clínicas lo que aprendamos este día. En esta diapositiva, yo le llamo el estudio ideal o el estudio perfecto, que es por lo que estamos aquí, para tratar al paciente. Recordemos que nos enfrentamos a un paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño. Aquí tenemos una flecha que indica la fuga del sistema, la titulación, 4 o 5 en centímetros de agua, los eventos respiratorios, por estos colores, y la arquitectura del sueño. Y como vemos, lo que queremos hacer nosotros es romper el ciclo de las apneas o dejar de respirar, de las desaturaciones intermitentes de oxígeno
de la fragmentación del sueño. ¿Y qué queremos? Quisiéramos llegar a que el paciente sueñe, que está marcado por esta línea roja, que haga su sueño MOR, o de movimientos oculares rápidos en su espalda, con una presión baja en el CPAP y sin fuga del sistema. ¿Cuál será la interfase que habrá ocupado este terapeuta? Habrá sido una interfase nasal, habrá sido una interfase de la cara completa. Tranquilos, tranquilos, ya les voy a explicar. Ya vamos a ver cómo llegamos hasta este paso o momento ideal. ¿Qué es lo que debemos saber como especialistas del sueño? Es básico y mandatorio que los técnicos de sueño, tengan una noción de la vía aérea. Y no solo de la vía aérea externa, sino de la vía aérea interna, ya que la obstrucción se nos puede dar en múltiples niveles. Aquí les enseño cuando el paciente le ha colapsado la vía aérea, cómo se ve de manera endoscópica. Para los que no han tenido la oportunidad de ver el procedimiento endoscópico, la base de la lengua, casi cerrado, y el paladar. Miremos cómo idealmente respiramos normalmente con la vía aérea despejada. Y se ve la base de la lengua abierta y el paladar blando abierto. Muchas veces cuando les trato de explicar a mis técnicos y les digo, les quiero enseñar acerca de la vía aérea, tanto externa como interna, les enseño una tomografía de senos paranasales y me dicen, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos enseñas esto? ¿Qué tiene que ver esto con la apnea del sueño? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver esto con la interfase que le voy a seleccionar al paciente? ¿Cómo vas a conectar esto? Esto nunca lo he visto en mi vida. Entonces, como clínicos, tenemos que guiarlos y enseñarles las nociones básicas, lo que ellos necesitan saber, o las estructuras, como están marcadas aquí del número 1 al 6. Les digo, mira, aquí están los cornetes inferiores, este número 6, después les enseño esta, mira, grabate esta imagen, mira la otra, ¿ves alguna diferencia? ¿Ves que está inflamado? ¿Ves que está despejado? Entonces se me hace más fácil explicarles que como terapeutas no tenemos que olvidar que el paciente es el que en realidad va a seleccionar el tipo de máscara que necesita. Los tipos de pacientes que vemos en las clínicas con desórdenes del sueño o apneas destructivas generalmente llegan con la vía aérea llena. No se le ven las amígdalas cuando no les dicen de si llegan respirando por la boca. O inclusive durante el estudio del sueño, cuando presentan un episodio obstructivo, jadean. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar a este paciente? ¿Cómo voy a seleccionar la interface o la máscara adecuada? Eso es lo que vamos a revisar en este momento. Vamos a revisar las guías de la Academia Americana de Técnicos del Sueño, que datan desde julio del 2012. Estamos casi al 2021. Y esta asociación de técnicos nos dan las pautas, las estrategias, los procedimientos en conjunto con la Academia Americana del Sueño para seleccionar la interfase adecuada. Estos pasos o esta estrategia tiene que tener ciertos componentes, entre los que debemos de incluir una sesión educativa. Las primeras diapositivas me dediqué un poco a recordarte la apnea obstructiva del sueño, la importancia de conocer la vía aérea, porque si tú tienes el conocimiento, tú entonces vas a poder educar a ese paciente. El primer paso es educarlo. Cuando el paciente llega al laboratorio del sueño, al hospital o clínica particular. Una sesión educativa debe justificar el uso de la terapia del CPAP, enseñar al paciente los efectos secundarios, ya sea de la terapia o de la interfase, un ajuste propio de máscara y la demostración práctica con aclimatización. Esto es importante para tanto paciente adulto, y hasta lo he escrito aquí un poquito con letras en negro, para que resalte,
en pacientes pediátricos. Esto es importante para los pediatras que nos están viendo. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto es la medición de la máscara. ¿Cómo vamos a medir esa máscara? ¿Cómo vamos a hacer que el paciente se sienta cómodo con esa máscara? ¿Cómo ese paciente tiene que aceptar esa máscara? El paciente, si está incómodo, va a rechazar el tratamiento. Vamos a ver casos donde los pacientes la aceptan, cuando los pacientes la rechazan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tienes que tener ciertas consideraciones especiales. Vas a poner una cosa externa en la cara de tu paciente. Tienes que ver el tipo de nariz que tienen, tienes que ver si tiene una cirugía nasal, si tiene un cáncer, si ocupa barba, vello facial, si tiene pómulos superficiales o no, si ha tenido un accidente cerebrovascular y tiene un déficit motor sensitivo. En sí, muchas cosas que están descritas aquí, que son probablemente miles y miles y miles, porque cada paciente es distinto, pero mientras vos lo entrevistes, a medida vayas teniendo experiencia, a medida te vayas educando en el proceso, vas a ir viendo cuál es la que debes seleccionar. Es de suma importancia también, y esto es muy común, entrevistar y preguntarle si tienen una historia de claustrofobia. Claustrofobia es básicamente sentir miedo de que me voy a morir, estoy encerrado en un elevador, estoy en una clínica y no hay ventanas, siento que me ahogo. Generalmente los pacientes tienen ansiedad hacia el CPAP, porque le estás poniendo una cosa que ellos sienten que se van a ahogar, que les da palpitación, les da taquicardia, se les aumenta la frecuencia cardíaca, empiezan a sudar, no la quieren ocupar. Vos tenés que explicarle que es algo común, que es una respuesta normal, pero que generalmente desaparece en unos días. Ahora, un poco de terminología para los doctores que están dando seguimiento a los pacientes con trastornos respiratorios durante el sueño. ¿A qué le llamamos adherencia o cumplimiento o apego al tratamiento? Y lo que llamamos es que el paciente debe ocupar por lo menos 4 horas el equipo durante la noche, y durante un periodo de 30 días o en un mes, el 70% de esas noches. Esto tiene base científica y clínica, que se ha visto que si evitamos que por más de 4 horas durante la noche, evitamos las desaturaciones de oxígeno, de esa hipoxia intermitente, podamos evitar las complicaciones tanto cardíacas como metabólicas y un sinfín de complicaciones que serían que si nos ponemos a hablar de eso tendríamos que hacer otra ponencia. Pero volviendo a la interfaz, volviendo a los factores que contribuyen a que el paciente no se adhiera a esta terapia. Uno de los factores que se ha visto más común es el uso de la máscara oronasal o la máscara de la cara completa. Ya te voy a explicar por qué. Y me vas a decir, pero doctor, si ahorita con el COVID yo veo que los pacientes en el hospital les ponen una máscara de cara completa de un solo, no va a llegar la emergencia. Sí, está bien, tranquilo. No estoy diciendo que la máscara oronasal no es buena, solo que no debería ser tu primer escoge. Recordemos que estar en la emergencia, estar en el hospital, están en un escenario distinto, y ahorita estamos hablando en un escenario donde está en una clínica, el paciente llega un poco más relajado, el paciente llega a un laboratorio del sueño, va a hacerse un estudio de noche, tenés más tiempo para hablar y educar, no estás entre la vida y la muerte. Entre los factores que contribuyen a que la adhesión que se dé a la no adhesión al CPAP está la mascarilla oronasal, si el paciente tiene depresión, que la titulación o la presión no haya sido la óptima durante la noche, que el paciente presente efectos secundarios, como una boca seca, incomodidad, irritación ocular por una fuga, sensación de asfixia, ansiedad o claustrofobia, dolores de cabeza, puede ser que el arnés o la máscara la pusiste muy fuerte, aerofagia, que ocupen una máscara de la cara completa, traguen aire, o un rechazo familiar, que le haga bullying la pareja. ¿Qué tipo de interfase tenemos disponibles en el mercado? Las 3 principales que tenemos son la máscara nasal,
las almohadillas nasales o la máscara o mascarilla oronasal o de la cara completa. Hay otros tipos de mascarillas que te cubren toda la cara, toda la cara, desde la frente, casi desde el pelo hasta la barbilla. Hay mascarillas que van directo solo por la boca, pero las más comunes, las más disponibles y las que usamos para tratar a pacientes son estas tres. Ahora bien, ya revisamos un parte de la vía aérea externa. Tenemos ciertos puntos de referencia, como son el puente de la nariz, la parte del labio superior y del labio inferior. Las casas manufactureras generalmente te dan reglas, donde vos las podés ir poniendo y vas midiendo qué tipo de almohadilla va a ocupar el paciente. Si va a ser una mediana, si va a ser una larga, si va a ser una pequeña. Y así también para la de la cara completa. Ahora, vamos llegando poco a poco a hablar de ciertos términos necesarios para saber cómo llegar a que el paciente acepte ese tipo de máscara, ese tratamiento y esté feliz. Antes de eso, tenemos que saber qué es la fuga. Todas las máscaras de CPAP tienen unos puertos de exhalaciones, unos orificios que permiten que el aire de la presión continua positiva en la vía aérea, que va para adentro cuando el paciente exhala, ese CO2 salga y no se vuelva otra vez al sistema. Tenemos dos tipos de fuga, la fuga intencional y la fuga involuntaria. La fuga intencional es la que nosotros creamos a medida vamos incrementando la presión o la titulación en el CPAP. No va a ser la misma la fuga que tú vas a tener a 4 que tengas un CPAP a 20. Va a haber más flujo, va a haber más fuga. Es una fuga intencional. La fuga involuntaria se da por un marchillado. Déjame mostrarte este ejemplo para explicarte un poquito mejor de lo que hablo. Tenés aquí un paciente con el típico paciente que tiene fugas durante la noche. Aquí tenemos el canal arriba de las fugas, tenemos la titulación y tenemos los eventos respiratorios. ¿Qué es lo que pasa a medida que tú incrementas la titulación? Incrementas a 4, incrementas a 9, incrementas a 10, la fuga va aumentando, se va esperando. Pero los eventos respiratorios se van controlando. Si ves aquí, hay menos eventos respiratorios. Se van controlando, el paciente tiene periodos largos de REM, inclusive casi 3 horas pasó este paciente soñando, lo que se llama un sueño REM o MOR en rebote. Sin embargo, tiene leak o fugas intermitentes, pero a la presión de 14 al final, la fuga es incontrolable. ¿Qué es lo que pasa cuando la fuga es incontrolable? Se da o aparecen nuevamente los eventos respiratorios. Quiere decir que para entender y para controlar, tanto para hacer las titulaciones, tenemos que saber tanto de mascarilla, de interfase, como saber controlar las fugas del sistema. ¿Qué puntos tenemos para considerar? Los puntos para considerar cuáles son las diferencias o las características entre las máscaras oronasales versus las máscaras nasales. Es decir, máscaras de la cara completa con las mascarillas nasales. Las máscaras oronasales. Las máscaras oronasales te crean o te aplican una presión tanto en el compartimiento nasofaringeo como en el orofaringeo, porque te cubren así o de esta manera. Entonces, lo que pasa para que se dé una obstrucción paradójica aquí es que el aire va entrando por dos cavidades. Muchas veces tu paladar no sabe, la base de la lengua no sabe para dónde ir, si se para adelante, para atrás. Y muchas veces los pacientes necesitan más presiones, hay mayor fuga del sistema, más presión, menos tolerancia, menos adhesión. El paciente no va a no va a querer simplemente la terapia ni la máscara. Veamos el siguiente ejemplo entonces, para que no estar solo leyendo diapositivas, sino que con más ejemplos más. Me gusta ser más gráfico para explicar. Tenés otra vez aquí la fuga. Tenés la titulación,
Tenés los eventos respiratorios y tenés la arquitectura del sueño. Si te fijas, aquí tengo puesto una máscara nasal porque este periodo se ocupó una máscara nasal y en el otro periodo se ocupó una máscara de la cara completa. La fuga empezó, iba subiendo la presión, la titulación a 7, iba subiendo la fuga, había ciertas aberturas orales. A 8, el paciente alcanzó un sueño MOR o REM en inglés. Y yo diría que hasta este momento la titulación se ve decente. Se han eliminado muchos eventos respiratorios. ¿Qué pasa cuando el técnico decide hacer un cambio de una máscara nasal a una máscara de la cara completa? Fíjate lo que pasa. El paciente usó el baño, el técnico dijo, no, pues yo no puedo controlar la fuga, el paciente está abriendo la boca, quiero ocupar una mentonera, o no tengo disponible una mentonera, o no tengo disponible otra máscara nasal para probar. Lo cambian, los eventos respiratorios se vuelven más frecuentes, hay una obstrucción paradójica clásica de la vía aérea, se necesitan más presión o más titulación para tratar de eliminarla. Se te ha puesto una carita triste, llega el paciente a 10 y no volvió a alcanzar el sueño moro. Dieron las 6 de la mañana, el paciente se fue a la casa. ¿Cuál será la presión adecuada para este paciente? ¿Cuál será la interfase adecuada? La nasal, la completa. Tengo que traer al paciente de regreso para una noche de titulación con la cara completa, con la máscara de la cara completa o la nasal. Tengo que ponerlo en bi-level. Tal vez necesito, o BiPAP, como es conocido también, o realmente necesitaría una presión baja con una máscara nasal. Desde aquí ya podemos empezar a analizar para dónde vamos en esta presentación. Las máscaras nasales versus las oronasales. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que dicen los artículos? ¿Qué dicen los autores? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Qué te dicen los ejemplos de estos pacientes que acabo de ver la semana pasada? ¿Qué es lo que se están enseñando? Que la eficacia del sueño, el sueño onda lenta y el sueño MOR son mayores durante la titulación o incrementan o son mejores, en pocas palabras, con una máscara nasal. Los pacientes que usan las almohadillas generalmente se sienten menos cansados y con las máscaras nasales también puede llevar la titulación alta, hasta 18, 20, dependiendo de la casa manufacturera. Cada casa manufacturera te da un instructivo y ahí te dice hasta cuánta es la titulación que puedes ir con cada máscara. He visto terapeutas que me han dicho, no, pero nosotros cuando llegamos a 15 tenemos que cambiarlas obligadamente de una nasal a una de la cara completa, o cuando llegamos a 10. Cuidado, mi gente. ¿Qué podemos concluir hasta ahorita? Que las máscaras nasales, que si comparamos las máscaras nasales con las de la cara completa o oronasales, las oronasales, te lo vuelvo a repetir, creo que ya lo dije como 3 o 5 veces, requieren un nivel más alto de titulación, más alto de CPAP, hay menos adherencia del paciente, hay mayor fuga. Yo sé que estamos enamorados, que queremos esa mascarita, que esa mediana es mi favorita, yo solo quiero ocuparla de esta casa manufacturera porque me gusta que le podés inclinar o no aquí en la frente al paciente. No, generalmente estás mandando al paciente con una titulación inadecuada, innecesaria, cuando pudieras controlar la apnea del sueño con una máscara nasal. ¿Qué podemos hacer para prevenir o qué podemos hacer para tratar a los pacientes que tienen la hipertrofia de los cornetes que te enseñé en el primer TAC de senos paranasales? ¿Cómo se puede tratar la obstrucción nasal, ya sea clínica o quirúrgica? Como técnico, pues le tienes que decir a tu paciente que vaya con el doctor, que si le va a prescribir algún tipo de antihistamínico, un esteroide nasal, una solución salina nasal, o que se le recomendaría un procedimiento quirúrgico o una evaluación por el especialista. Se ha visto también que los pacientes cuando llegan en la noche te dicen, yo respiro por la boca, yo te juro que respiro por la boca, yo no puedo respirar. Una vez eliminada la obstrucción de la vía aérea, se ha evidenciado que el CPAP nasal conduce a un cambio de hábito.
y el paciente empieza a cerrar la boca porque ya no hay obstrucción y hay una mejor adherencia. Antes de terminar las conclusiones, les quiero leer un caso clínico que me llegó el día de ayer y lo agregué a la presentación porque me pareció interesante para esta ponencia. Y sé que a mis clínicos, a mis doctores les gusta leer casos clínicos. Veamos y leamos un caso clínico entonces. El resumen de turno. La habitación fue probada para la eficacia de la presión positiva de la negativa y se encontró cumplir con los estándares definidos. Como hoy en COVID, tenemos que tener cuartos con presiones negativas. Idealmente, o es lo que se hace aquí en Estados Unidos. Es un paciente de 44 años masculino, un paciente con un índice de masa corporal de 36, es obeso, se queja de ronquidos, de fatiga, de apneas presenciadas, piernas intranquilas, dolores de cabeza, boca seca, muele los dientes, acidez, indigestión, nocturias, se levanta muchas noches a orinar y tiene pesadillas. Este paciente tiene de todo. Pero son los pacientes típicos que nos llegan a nuestros consultorios, a nuestro laboratorio de sueño. Entre las condiciones médicas, se encuentra que padece de presión arterial alta, tiene depresión y ansiedad. Un estudio reciente, un estudio en casa, reveló que tenía un índice de 79 por hora. Esto significa que dejaba de respirar 79 veces en una hora. Y además tiene historia de que utilizó previamente el CPAP hace más o menos 5 años. Se lo prescribieron con una mascarilla de la cara completa, pero te dice y te divulga que no le gustaba el uso de la mascarilla completa y con frecuencia se la quitaba durante la noche. Así pasó sus 5 años este paciente que no quería, se la quitaba, no quería tener seguimiento, hasta que se le hizo otra vez otra prueba diagnóstica que confirmaba todavía la presencia de apnea del sueño. Y llega hoy, el día de anteayer, para un estudio de titulación. El paciente fue colocado inicialmente con un CPAP de 4, usando una máscara nasal mediana. Las luces se apagaron a las 10:45 de la noche, 10:47, y una mentonera fue añadida a las 12:15 de la noche, mientras el paciente luchaba por mantener la boca cerrada. Vamos a ver si estas intervenciones de este técnico son válidas, si este técnico ha escuchado esta ponencia anteriormente, o si realmente estuvo malo y necesitáramos ponerle una mascarilla de la cara completa. Y para terminar, el paciente fue valorado y evaluado hasta una presión de 16 de agua, una presión un poco alta, a través de su sueño moro o de movimientos de ojos oculares rápidos, y en su espalda no se obtuvo sueño moro en la posición lateral al final de la noche. ¿Qué es lo que pasó con este técnico? Este técnico creo que observó esta ponencia. Tenemos la fuga aquí arriba, la titulación, los eventos respiratorios, y empezamos la titulación. Y empieza el paciente a abrir la boca, fugas por abertura de boca porque tiene eventos obstructivos. Pero ¿qué pasa cuando una vez controlamos un poco los eventos obstructivos? El paciente cierra la boca. El técnico decidió agregar una mentonera o una correa de mandíbula, como se conoce en ciertos países de Latinoamérica, o mentonera en muchos otros. Y el técnico piensa, bueno, ¿qué hago? Sigo incrementando, sigo con la mentonera. Bueno, voy a incrementar un poquito, subo, bajo, incremento. Bajo otra vez hasta 13, que no era el rango terapéutico. Si vos ves aquí entre 15 y 16, no hay más colores aquí, que significa que no tiene más eventos respiratorios. El técnico lo mantuvo. Yo sé que le decimos en El Salvador, le pican las manos, quería cambiársela, estaba que quería porque no podía controlar un poco las aberturas orales y a pesar de la correa la mantuvo la nasal. El paciente siguió en 16, volvió a alcanzar el sueño REM. Un aplauso para ese técnico. Hizo lo adecuado. Bueno, creo que ya no les voy a hablar mucho, solo voy a hacer una pequeña introducción a esta diapositiva. Mi gente en Latinoamérica,
bueno, desde Norteamérica, América, pero en realidad en todo el mundo van a saber quién es este jugador de fútbol. Sí, Maradona, Maradona. Ahorita en El Salvador nomás puse esto, creo que están con el himno nacional. El mágico, el mágico. Para los que no conocen la historia del mágico, que son, han de ser la mayoría de ustedes en Latinoamérica, y más si no son futboleros, el mágico es el mejor futbolista de la historia de El Salvador. Pero nunca se le dio la oportunidad de ocupar un equipo grande. Era siempre una persona humilde. Jugó en el Cádiz, en una ciudad en España. Inclusive se están peleando todavía en ponerle el nombre del mágico al estadio del Cádiz. Ya tiene el mágico el nombre en San Salvador, el estadio. Pero en sí el mágico hacía magia, poco conocido. Tanto así que a Maradona, cuando le preguntaron que quién era su ídolo o que quién era un jugador que se le podía comparar, él decía el mágico. Eran amigos. Maradona fue a despedir al mágico cuando se retiró del fútbol. El mágico lloró cuando Maradona falleció, que en paz descanse. Pero ¿qué te quiero decir con esta analogía? Muchas veces nosotros nos enfocamos en un tipo de interfase, muchas veces te enfocas en un solo vendedor, muchas veces te enfocas que quién es el más famoso, que porque todos ocupan este, deberíamos de seguir ocupando ese. Y muchas veces te olvidas de nuevos actores en el juego, nuevos actores que hoy te voy a demostrar un nuevo producto del que está disponible en el mercado y que debería de darte la oportunidad de verlo, de observarlo. Puede ser que vaya a ser magia con tus pacientes, no lo sabemos. Y eso también es parte de la ponencia, porque vamos a revisar los tipos de máscara que la casa manufacturera me ha mandado para que la podamos probar en nuestros pacientes y podamos escuchar la retroalimentación de ellos, porque al final, el gran reto es para el especialista de sueño una interacción entre el terapeuta, una interacción con el paciente y la interfase. Cuando vos puedas integrar estas tres cosas, vas a tener el 99.99%. No te puedo garantizar el 100% porque no hay nada que exista 100% en medicina, pero el 99.99% ese paciente va a estar satisfecho. Vamos un poco a la práctica. Voy a detener ahorita la ponencia para que me puedan ver un poco la imagen sea grande y puedan ver estas interfaces que me han dado para hablar por ellas. Entonces, como que si fuera un bloguero de YouTube. Así recibo equipo para ver, jugar con él y probar antes. Y si veo que sí es adecuado, si veo que es seguro, si veo los artículos y leo acerca de ellos, puedo recomendar que se prueben en los laboratorios en los que trabajo. Ahora vamos a ver. Tenemos por aquí una máscara nasal, una máscara de la cara completa. Primero te voy a enseñar la interfase, qué partes tiene, qué es lo que te debes de fijar, qué es lo que tenés que observar y las tres características principales que debería de tener una interfase. Tiene que ser confortable, no para mí, confortable para el paciente, pero sin embargo yo pruebo los productos primero. Tiene que ser silenciosa. Sus puertos de exhalaciones. A medida tú vas incrementando la titulación, la fuga intencional va incrementando. Generalmente las interfaces tienen su puerto de exhalación de frente, que sale en un ángulo recto cuando tú usas la interfase. Y generalmente si ellos están durmiendo de lado, ese aire le da a la pareja de cama, les peguen las almohadas, sienten el lado, piensan que tienen fuga, no sirve, se la quitan, ya no ocupa. Para eso tenés que saber cuáles son las partes de una máscara, que te la voy a describir ahorita, poco a poco. Y vamos a ver si esta interfase que he seleccionado cumple con ciertos requisitos y si tiene características únicas también.
Las partes de una máscara son el arnés. Este arnés es de fábrica. Tiene que poder doblarse. El marco de la máscara en este es flexible, es de fábrica, no es de plástico. La mayoría de pacientes, la primera causa que te dicen que no quiero ocupar la máscara del CPAP, el tratamiento, no es que no entienden que la apnea del sueño los pone en un riesgo, a que tengan un accidente cerebrovascular, un infarto del miocardio, una menor calidad de vida, etcétera, sino que es incómoda, que no le gusta. La mayoría de casas manufactureras, esto es de plástico. Esta no, esta es de fábrica. Un punto a favor. Otra de las partes de que consiste una máscara son las pinzas. Las pinzas donde el arnés se conecta. Puedes ver aquí. Hace un clic y ves si es difícil quitar el arnés. Voy a quitar el arnés del otro lado. No me causó mucho esfuerzo para hacerlo. Vamos a revisar. Tiene una almohadilla. La almohadilla tiene que ser no de material, de un plástico que parece PVC, que es conocido, el que ocupan en las tuberías allá en cualquier parte del mundo. Este es un polímero. Lo probás, lo sentís, lo ves, lo analizás. Ves que también las máscaras tienen un tubo corrugado que tiene que ser flexible, largo, para que el paciente se pueda mover un poco más. Vamos a que sea fácil para quitar la almohadilla, que solo sea un paso, que no sea pesado, que sea un material resistente. Y la otra característica o el otro punto a favor que le daría a esta interfase, que se llama Wizard 510. Wizard como que si fuera el mago, el mágico, por eso les puse el mágico. 510, si ya oye en El Salvador, mágico. Tienen 2 puertos de exhalaciones y los puertos de exhalación están a mano derecha y están a mano izquierda. Estos puertos de exhalación permiten que la fuga o el aire o la fuga intencional salga hacia los lados, salga partida, salga para la mitad, no te sale recto. Te expliqué que si sale recto es muy incómodo, pero si sale el flujo con menos turbulencia hacia los lados, tu paciente va a querer más un tipo de estas máscaras que las otras. Solo tenés que tener la oportunidad, tenés que darle la variedad. No te puedes cerrar a que solo la marca de la Nissan es la que va a funcionar. Necesitas tener una Toyota, necesitas tener una Honda, necesitas tener diferentes tipos de mascarillas, largas, medianas, pequeñas. Lo que tenés que darle es la oportunidad que el paciente la vea, que analice, date la oportunidad vos también como terapeuta, como técnico de sueño, como terapista respiratorio, como médico especialista tratando a tus pacientes. Veamos qué otra parte tiene esta máscara, a ver si tiene otras características únicas que no he visto y estas se las voy a compartir. Aquí tengo un tubo de CPAP, aquí tengo una máquina de CPAP a mi lado. Esta máscara la puedes conectar en este tubo, el tubo corrugado que te va para el CPAP. Y esto es lo que hace, lo que los pacientes aman. Están con la máscara, necesitan ir en la noche, no ven los tubos, si siguen con sus manos el tubito corrugado, apretan un botón, se quita la máscara, se quita la máscara del sistema, se van al baño, regresan con la máscara puesta, solo conectan y siguen con la terapia. Esto es bien importante porque si no se va el paciente, si yo me la quitara ahorita, regreso, estoy todo adormitado, ya no me la quiero volver a poner, no me la voy a volver a poner a un sello bueno, voy a tener fuga otra vez, y simplemente ya mejor ya me cansé y no la quiero ocupar. Parte de una máscara, características que tiene que tener una máscara y una característica final que no les he hablado
les he mencionado, esta máscara tiene unas pinzas de plástico, no es de metal. Y muchas veces hasta me causa un poco de gracia. Digo, hasta en estos pequeños detalles, muchas veces otras casas manufactureras, o no sé por qué no se fijan, o no sé por qué no las hacen. Muchas en el mercado tienen clips metálicos. Si tú tienes un paciente que ha tenido historia de ataque al corazón, que ocupa un desfibrilador, si tú tienes un paciente que tiene una falla cardíaca y necesita un marcapaso, generalmente partes metálicas de otros equipos pueden tener interferencias entre uno y otros. Por eso es importante y digo, no sé por qué no las hacen de plástico, pero esta casa manufacturera sí las hace. Buenos puntos. Ahora bien, recordemos que tenemos tres tipos de interfaces. Las nasales, tenemos las de la máscara completa. Y si te fijas, solo agarré la nasal y me enfoqué en la nasal. Esta ponencia es para que el primer escoge que tú le vas a dar a tu paciente en tu titulación, la inmensa mayoría tiene que ser una máscara nasal. Y un poco trabajar con una mentonera, trabajar con la posición. Una máscara nasal tiene que ser tu primer escoge. No quiero decir que las máscaras oronasales no sirven. No quiero decir que no las vas a ocupar tampoco. Sino que vas a tener que darle un seguimiento constante y frecuente a tu paciente. ¿Por qué? Porque va a haber más fuga, porque va a ser más intolerante, porque tienes que cubrir una superficie mayor en tu cara, porque posiblemente sea más incómoda o le cause marcas, porque posiblemente se sienta cansado otra vez y no sabe si le está dando una obstrucción paradójica, como te enseñé en los ejemplos. Clásica, frecuente. Bien, ahora que ya te hablé de las interfaces, que ya sabes un poco de ellas, antes que pase a demostrarte qué es lo que te tienes que hacer, qué es el gran reto, cómo vas a tratar a tu paciente cuando llegue a tu clínica, que es la otra parte de la ponencia, la parte práctica le llamo yo, y la parte didáctica. La parte didáctica ya la viste con ejemplos del diario vivir, no del libro, son pacientes reales, de los que veo aquí, pues todos los días, de domingo a domingo. En fin, cuando, y me puse aquí, inclusive, dentro de las cajas, cuando abrí, como si fuera un unboxing, revisando materiales, revisando cajas, revisando aparatos celulares en YouTube, cada máscara tiene un instructivo. El instructivo está ahí para que lo leamos, compañeros. Está para que lo abras y lo veas. El instructivo te habla en tres idiomas principales: español, inglés y francés, si quieres practicar otro idioma. Te va a enseñar las partes de las máscaras. Te va a enseñar cómo se las tiene que poner el paciente, cuáles son los pasos, cómo la armás y la desarmás. Y hasta cuáles son las presiones o fugas esperadas para esa casa manufacturera. Te enseñan cómo se limpian. Te enseñan qué tan frecuente deberían de cambiarse, si tienen garantía o no. Importante que leamos los instructivos, porque he hablado o he visto muchos técnicos que me hacen unas preguntas que digo, pues oye, a veces tienen 10 o 15 años de experiencia, pero lo que necesitamos es que te estés actualizando constantemente, que estés asistiendo a seminarios, que te estén enseñando los nuevos actores o los nuevos productos que hay en el mercado. No te cerres que solo es uno, no te cerres que solo la máscara nasal mediana, ya que el fulanito es la buena. No te enfoques que solo la otra que ocupa el otro paciente, esa es la buena. No. Ahora te voy a hablar qué es lo que hacemos aquí en Estados Unidos todas las noches con todos los pacientes, que el 99.99% resulta en aceptación del paciente a la terapia de la máscara, y se llama un proceso de aclimatización. ¿Qué es esto? Ya pasamos que la primera parte del actor de esta obra. Hoy voy a hablar en distintos tipos
o niveles, voy a decir, así no piensen que tengo personalidades múltiples. Voy a hablar por rato como que si fuera el paciente, voy a hablar al rato por como que si fuera el doctor Cándido. Pero lo principal es que te lleves el mensaje de que qué es lo más común que vas a esperar que llegue tu paciente a tu clínica, a tu laboratorio, y qué es lo que puedes hacer. ¿Cómo puedes incrementar esa adherencia? ¿Cómo puedes hacer el sello perfecto? ¿Cómo puedes tener esos exámenes, esos resultados que te acabo de enseñar ahí? Perfectos. Pero ¿cuál es la combinación? Terapeuta, paciente, interfase. 3 actores. Veamos, ya te describí la parte de la máscara. Hoy vamos a ir a la demostración. Yo soy el señor J, para no decir nombres. Siempre me gusta decir Prudencio, yo don Prudencio, pero pues no queremos ofender si hay un don Prudencio por ahí. Yo soy el señor J. Soy un paciente. Llevo cansado, me han recomendado un estudio de sueño, ir a dormir afuera en un lugar extraño, que en algunos lugares parece un hotel, en otros parece una cárcel o un hospedaje, en una cama extraña. No llevo mis almohadas, no llevo mi frazada, yo no puedo dormir en los hoteles, y voy ansioso, no sé qué va a pasar. Ahora imagínate qué pasa cuando el técnico llega y le dice, pues yo tampoco sé por qué está aquí, solo sé que tengo que ponerle unos cables, medirle la cabeza con mis dedos, no con una cinta métrica, lo ideal es con una cinta métrica, ¿verdad? Y ponerle solo la máscara de la carilla completa mediana, porque esa me dijeron que es la que tengo que poner. Y es que esa es la que da resultados, no hay fuga y ya, fin. Yo tengo que darle 1, 2, 3, 4, 5 a la máquina. No, para eso ya tuviste tus seminarios, para eso ya fuiste a la escuela. Y vamos a la parte demostrativa, a la parte de la demostración, perdón. Entonces llega tu paciente y los pasos para hacer una aclimatización son los siguientes. Sentas a tu paciente en el borde de la cama, le pones la máscara, la conectas a la máquina del CPAP, después de que te ha ganado la confianza, lo entrevistaste y has seleccionado la interfase adecuada nasal, si es posible, y lo pones en una presión de 4 y lo dejas que respire. Y le decís, por favor, señor J, meta su aire por la nariz y sáquelo por su boca. Ahora, si se siente cómodo, ciérrela y lo deja respirando, que él vea que él tiene el control, que él vea que la máquina no lo va a matar, que la máquina no va a, que no es un respirador artificial, que no le va a decir respirar 50 veces por minuto, respira profundamente, respira menos profundamente, más flujo, menos flujo, sino que uno va a respirar natural. Le enseñas que es suave, le enseñas que es un flujo de aire que es como que si fuera, yo lo describo como que si bajas la ventana de tu carro y vas a 1 kilómetro por hora, puedes todavía respirar con esa brisa. Le enseñas dónde están los puertos de exhalación, en este caso no enfrente, sino que de los lados, que casi ni lo sienten. Y por eso que a los pacientes les gusta esta máscara, como no tienen idea. Y luego se siente cómodo, vas a la otra parte y le pones las pinzas. Y una vez les pones las pinzas, se la vuelves a poner por otros 5 minutos, si el tiempo te lo permite. Otros pacientes con unos 2 o 3 minutos se acostumbran. Y se las pones y ves que el arnés esté más o menos, que esté bien, que no esté todo torcido. A algunos pacientes les gustan que se los pongas también con un espejo, para que de un solo los educas y les enseñas cómo se los pueden apretar. Ves que la máscara tenga un juego, respiro por otras 2 veces, puedo hablar, me siento bien, luego lo pones en su espalda, en la cama, le das otros 2 o 3 minutos. Le incrementas la presión a 6 centímetros para ver si hay fuga, porque hoy ya la mediste parado, hoy lo vas a medir ya sentado. Luego lo cambias de lado, duérame de lado, sí, lo pones de lado, vas a ver que se le va a mover la máscara, se la vas a reajustar por otros 2 o 3 minutos. De las fugas a controlar un periodo de 15 a 20 minutos. Tú hiciste la climatización del señor J o el señor Joe
Y te aseguro que ese paciente, cuando le vayas a hacer la titulación o partida de la noche, va a ser bien receptivo a lo que tú le pongas o la máscara que le ofrezcas. Y te lo va a agradecer. Si tú no haces el proceso de aclimatización, lo que va a pasar, llegas a las 2 de la mañana, te voy a poner esta, vas a bucear y el paciente generalmente, no, me ahogo, no la quiero, por favor, quítame lo que pesadilla esto. Sin embargo, muchos pacientes también se benefician de las máscaras de la cara completa. No creas que no. No es que soy enemigo, son tu amigo, pero no es tu primer escoge. Después de esta presentación y esta demostración, creo que podemos continuar. Les voy a compartir otra vez mi pantalla. Como dije, démonos la oportunidad siempre de conocer a los nuevos actores en la cancha. Veamos si los objetivos los hemos cumplido o si hemos hablado cubiertos esta tarde. Uno de los objetivos fue comprender por qué, la razón más común por qué el paciente no se diera el tratamiento del CPAP. Conocimos, ya vimos cuáles son las causas más comunes. Un mal sello, una máscara interfaz no confortable, entre muchas otras. ¿Qué estrategias? Te acabo de demostrar cuál es el proceso de aclimatización. ¿Cómo podemos implementar esta estrategia? Las estrategias las tenés que implementar, darles una terapia motivacional, ser su coach, ser su entrenador. Para esto tenés que desarrollar empatía, tenés que ser empático con el paciente, tenés que poner en los pies del paciente, tenés que desarrollar metas con ellos, no tenés que ser combativo. Bueno, pues si no le quiere esta, pues si yo entonces no le ocupe nada y vea que el doctor qué hace con usted. No vas a pelear con el paciente. Tienes que tener esos principios, tienes que darle buena vibra, tienes que darle un seguimiento, tienes que darle soporte una vez ya lo educaste. Otro de los objetivos finales fue, el cuarto fue identificar los diferentes tipos de interfaces. Ya te las enseñé. Y tengo muchas otras, en realidad. Y antes de terminar, pues la Academia Americana del Sueño apoya la centralización en el paciente, en las necesidades del paciente. Recordemos que es por los pacientes a los que nos debemos, tenés que escucharlo. El gran actor, el gran reto, poder integrar los tres actores, pero recuerda que el paciente tiene la última elección en su tratamiento. Siempre me gusta compartir esta diapositiva para que vean lo que me fascina hablar de desorden del sueño. Si quieren algún día seguir hablando de algún otro tema, me pueden buscar, mandarme un correo electrónico. Y además me gusta compartir esa diapositiva porque mi mamá es la que se siente orgullosa. Siempre me dice ponerla porque nunca andas ahí en las redes sociales ni nada. Muchas gracias y voy a dar paso a la moderadora a ver si hay preguntas que contestar. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Daremos inicio al espacio para responder las preguntas que fueron enviadas a través de correo electrónico a Apex con anterioridad a este evento. La pregunta número 1 es, ¿cuál es la mejor mascarilla para un paciente? La mejor mascarilla es la que el paciente elija. Tú lo que tienes que tener es un stock, tienes que tener los insumos necesarios, tienes que tener diferentes tipos de máscaras, máscaras nasales en diferentes tamaños, de diferentes vendedores, no solo de uno, por favor, de máscaras de la cara completa. No son tus enemigos, pero no es tu primer escoge. Y la mascarilla, la que yo recomendara, la que ya vimos con casos clínicos, la que ya vimos que los pacientes de esta semana les ha funcionado, una máscara nasal. Y la máscara que tenga ciertas características. Como ya te dije, que sea confortable, que sea silenciosa, que tenga una tecnología nueva, distinta. Y otra que se me olvidó mencionar, que le gusta que sea visible. Mucha gente le gusta ver televisión con las máscaras, le gusta ocupar algo pequeño y le gusta ocupar sus gafas mientras están viendo. Otra característica importante. Pero la respuesta es la que el paciente elige. Tú tienes que explicarle. Perfecto. Tenemos la pregunta número 2.
¿Cuál es el paso a paso para determinar qué clase de máscara o mascarilla es adecuada para un paciente? El paso, creo que, o los pasos, el proceso de aclimatización. Dedícate tu tiempo para entrevistar al paciente, para observarlo, para verlo externamente, para saber si tiene un padecimiento interno en su vía aérea. Velo, medilo. Cada paciente es único. Todos tenemos diferentes preferencias por el color negro, por el color blanco, por el color rosado, por el color azul. El paciente va a tener preferencia también por una terapia con la que va a dormir muchas noches. Entonces, la respuesta en este caso sería la obra teatral que te di, que te enseñé. Tercera pregunta, ¿qué hacer cuando un paciente refiere fuga en la máscara un mes después de haber hecho la educación y adaptación? Esto es común. Quizás es lo más común del día a día. Lo primero que tienes que hacer, lo primero, por favor, mis terapeutas, díganle al paciente que le lleve todo el equipo, no solo la máscara. El paciente te puede decir, mira, tengo una fuga por la máscara. No sirve la que me daba una nueva, quizás está mala. Tienes que ver si el paciente la armó bien. Si la máscara de verdad no sirve, tiene un defecto desde la casa manufacturera. Si el tubo corrugado está picado, ¿cuántos pacientes duermen con sus perros o con sus gatos? Tantos tubos mordidos que he visto que piensan que no les da la presión adecuada, no les sirve. El tubo corrugado lo muerden los perros o que la máquina no esté dando la presión adecuada. Esas son las tres cosas principales. ¿Por qué se presentan lesiones en los puntos de presión y qué hacer para evitarlo? Las lesiones. Bueno, la causa más común de lesión, te lo voy a tratar de mostrar aquí, puede ser un sello demasiado apretado, demasiado ajustado. No es lo mismo que yo tenga un sello adecuado con la mascarilla, que tenga un juego que no tenga fuga, a que la tenga así. Ya está. Enrollado, casi cosido en tu cuerpo o en tu cara, te va a causar una irritación. Generalmente, la irritación se causa la mayoría de las veces por el mal medimiento de la máscara o el mal ajuste de los arneses. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo se desarma y limpia la mascarilla? ¿Cómo se desarma? Creo que te enseñé cuáles son las partes. Sin saberla, creo que contesté esta pregunta con anticipación. Bueno, varias creo yo que con anticipación he contestado. Tienes que conocer las partes para saber cómo desarmarlas, cómo limpiarlas, qué tan frecuente, con qué materiales las puedes limpiar. Generalmente, de manera general, tú vas a seguir los protocolos de tu clínica o las que te recomiende tu doctor o las que te recomiende tu casa manufacturera, pero de manera general, todos los días lavas estas partes de la máscara, el tubo, lo pones en un chorro que corre el agua, lo lavas con jabón de bebé, que es el más suave, que no tenga olor. La dejas secar el aire libre en una superficie, en una mesa limpia, todos los días. Y las correas, el arnés generalmente te recomiendan que lo laves una vez por semana, pero yo siempre le digo a la gente, oye, si tú fuiste a jugar fútbol, llegas con tu, querías jugar como Maradona, como el Mágico González, y vas con un montón de tierra, y la puedes lavar antes de la semana. Hay que tener un poco de sentido común, pero lo que te recomiendan es una vez por semana, pero yo le digo a los pacientes, si tienes muchas
antes de ponerte las máscaras, quítate el maquillaje de las mujeres, los hombres lávense la cara, quítense el aceite, pues para que les dure un poco más el equipo. La siguiente pregunta, ¿qué recomienda para pacientes claustrofóbicos? Para claustrofobia, lo que ha funcionado 99.99% de las veces, el proceso de climatización. Si eso no resulta, el proceso de climatización, cuando el paciente llega al laboratorio del sueño, podemos darle una sesión de desensibilización. Esta se realiza durante el día. Llamas al paciente, le haces que tome una siesta, le das un poco más tiempo, no porque como en la noche estás un poco apresurado a iniciar tu estudio, probablemente puedes hacer la climatización en 5 o 10 minutos, pero la terapia de sensibilización generalmente requeremos unas horas, unas 2 o 4 horas. Y con una mascarilla nasal sería lo más recomendable tratar con pacientes de historia de claustrofobia. Vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuentan las mascarillas con conector de oxígeno? No todas las mascarillas cuentan con conductores de oxígeno. Hay unas que sí, unas que no. Esta no. Pero sí tengo un modelo aquí que sí. Tengo la cánula de oxígeno, o el oxígeno suplementario que se le puede poner al paciente en una terapia combinada con el CPAP. Esta casa manufacturera tiene máscaras disponibles para conectar el oxígeno. Y si en ese momento no tenés, por algún motivo o por comodidad para el paciente, puedes ocupar un tubo en T. Aquí tengo un filtro, pero los tubos en T se conectan entre la máquina del CPAP y el tubo corrugado. Por favor, no los conecten entre el tubo y la máscara. Esta es la posición ideal, si no tienen disponible alguna máscara. Pero aquí está, aquí tengo disponible yo. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, esas fueron todas las más repetidas que llegamos a recibir a través de correo electrónico. Muchísimas gracias por su tiempo y su dedicación. Esperamos también los participantes hayan podido disfrutar de la presentación. Nuevamente agradecemos al Dr. Joseph, a HP Medical, a Global Sleep Education, NutriCare y a los asistentes que se han conectado desde los diferentes países de Latinoamérica. Les invitamos a visitarnos y seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, así como nuestro canal de YouTube, donde podrá encontrar información sobre nuestra empresa, ofertas de temporada y próximos webinars. En Bolivia nos encuentra como HP Medical. Encuentre mayor información sobre la línea Apex en la página web apexmedicalcorp.com, en Facebook como Apex Medical, YouTube Apex Medical Latinoamérica, o solicite información escribiendo a la dirección de correo electrónico latinoamerica@apexmedicalcorp.com. Buenas tardes a todos.